Bueno, buenos días, gracias por venir. La verdad que nos entusiasma mucho ver que hay muchos docentes de distintas lenguas y distintas áreas interesados por la temática. Como comentó Cristina al comienzo, el camino de ELSI comenzó hace bastante, pero se empezó como a hacer un poco más concreto a partir del año pasado con la escritura de estos dos documentos. Los documentos van a estar disponibles impresos al retirarse y bueno, surgió esta necesidad de proveer a los docentes con recursos como para poder trabajar en las aulas con alumnos y estudiantes aledies. Algo que después también vimos en el proceso es que la escritura de estos documentos, por más que es muy importante, no era suficiente y era también necesario acercarse a las escuelas y empezar a conocer el campo. Mucha de la información que se tiene con respecto a la diversidad en las escuelas tiene que ver con diversidad en cuanto a nacionalidad. En los anuarios educativos, la información con la que se cuenta es quizás, bueno, hay tanta población proveniente de Paraguay, tanta población de Bolivia, de Perú, pero hay poca información con respecto a la diversidad lingüística presente en las aulas. Entonces, uno de los objetivos del área también es conocer mejor el campo y tener una mejor imagen o fotografía de lo que es la diversidad lingüística en las aulas de la ciudad. Por otro lado, también, por más que siempre la idea es pensar en apoyar la tarea docente, nos damos cuenta que fundamentalmente lo que se busca es la inclusión académica, educativa de estos alumnos y, por supuesto, las familias. Especialmente con lo que nos va a compartir Margarita, vemos que el trabajo con las familias es realmente muy importante. Son distintas las acciones que se han estado realizando desde el comienzo de ELSI, aparte de la elaboración de estos documentos. Nos hemos estado acercando a las escuelas. Muchas de las consultas comenzaron a partir de, o se canalizaron a través de la Escuela Bilingüe Chino-Argentina. Este proyecto ayudó también mucho a visibilizar la presencia de lenguas distintas al español en las aulas y de a poco, conociendo mejor el campo, las posibilidades, los recursos y los desafíos que hay, planteando instancias por ahora pequeñas, en encuentros en instituciones con docentes, instancias de capacitación. En cuanto a los documentos propiamente dichos, en el protocolo se plantean una serie de pasos que, bueno, después los invitamos a recorrerlos para entrar en contacto con nosotros, y también consideramos que es importante que desde la institución se haga una especie de diagnóstico previo sociolingüístico en la que si uno percibe o distingue que en el aula hay algún alumno que puede ser que hable español como lengua segunda, se investiga un poco en cuanto a cuál es la historia escolar previa y cuáles son las competencias lingüísticas de este niño, niña o adolescente. Los datos de contacto están claros ahí también. Y en la guía, que es un documento un poco más extenso, como comentaba Elce también, hay toda una reseña teórica de lo que es el aprendizaje de lenguas, el aprendizaje de segundas lenguas, el bilingüismo, y después sugerencias prácticas en cuanto a lo que es la planificación, que es muy importante en esta tarea, y la evaluación. Lo que decíamos con respecto a el trabajo con las familias. El aprender español incluye no solo un español para la socialización. Acá se plantea un doble desafío, porque los chicos necesitan el español para poder avanzar académicamente, pero también nos damos cuenta que el ingreso al sistema escolar
se prevé toda una serie de conocimientos sobre cómo es el sistema que no están dados. Algo básico, por ejemplo, el tema de la inscripción, el tema del apto médico, cuáles son las formas en las que la familia puede relacionarse con la escuela, el recibir un boletín, el cuaderno de comunicaciones. Estos no son universales. Entonces, en este momento contamos con videos breves en los que se da un panorama de lo que es el sistema educativo en la ciudad, disponibles en estas lenguas, y esperamos pronto poder sumar más, también teniendo en cuenta cuáles son las lenguas que surgen como presentes en las aulas. Ahora voy yo. Yo les quiero pedir permiso para hacer una nota personal. Yo estoy muy agradecida a la posibilidad de trabajar en el programa de español como lengua segunda para la inclusión, por dos razones: porque me ha permitido aprovechar una experiencia previa, que justamente fue en Estados Unidos por muchos años, trabajando con minorías lingüísticas, y segundo, porque me vuelve a un espacio que es muy querido en mi familia. Yo vengo de una familia absolutamente docente. Cuando digo absolutamente docente, para donde miren hay un docente. Desde mi madre, mi abuela y demás. Entonces, volver a las escuelas, a visitar a las escuelas, a ver lo que hacen los docentes, que son realmente los que ahora les vamos a dar el protagonismo que se merecen y que tienen, para mí es una satisfacción enorme. Entonces yo estoy enormemente agradecida a poder ser parte de este proyecto. Y lo que se nos fue dando con estas visitas de las que hablaba Lucía es la posibilidad de aprender. Porque si bien nosotros tenemos una serie de conocimientos, una serie de teorías, una serie de hipótesis, una serie de sugerencias, la realidad muchas veces impone. Y esa realidad nos lleva a volver a reflexionar, a volver a pensar, a volver a hipotetizar qué es lo que necesitamos hacer. La realidad de los hablantes de lenguas distintas del español en la ciudad es muy variada. Casi les diría que cada individuo es un mundo. Y entonces con eso vamos aprendiendo, vamos sacando el común denominador de esas experiencias. En eso nos ha ayudado muchísimo el personal docente que fuimos encontrando, el personal docente y también el personal directivo, como en el caso de Marisa, que es supervisora de la región 1, porque en realidad muchas de las propuestas llegaron a partir de ellos, que nos permitieron además colaborar con ellos y aprender de ellos y poder sentirnos útiles de alguna manera. Cuando pensábamos en presentar estos testimonios, la idea era qué tenían en común o qué tenían de diferente. Para tener 3 ejemplos de escuela media y un ejemplo de escuela primaria. En los ejemplos de escuela media, lo interesante es que la iniciativa surge de, digamos, hay 3 iniciativas diferentes. Una surge de la supervisión y el equipo de apoyo psicológico ACE del secundario, que nos contactan con la idea de armar algo porque han identificado alumnos que no hablan español en 3 escuelas. Es decir, que la propuesta es interinstitucional, con una enorme variedad lingüística, que incluye el Wolof, Pasa, chino, fujianés. Hago una distinción entre el chino y el fujianés, es correcto, ¿no, Gaby? ¿Qué lado? Es decir, con una variedad lingüística importante, y ellos proponen crear lo que le llamamos un dispositivo, que ya les van a contar de qué se trata, y nos dio la oportunidad de empezar a trabajar con un diagnóstico para determinar el nivel de los chicos de español. O sea que a nosotros nos dio la oportunidad de empezar a trabajar en un diagnóstico que sea un futuro recurso para los docentes y que esperemos que pronto esté disponible para los docentes. Así que esa es una de las experiencias, que es interinstitucional, abarca varias escuelas y arma una clase conjunta con todos esos alumnos. La otra experiencia, que viene del Colegio Sarmiento, y Débora es la representante de esa experiencia,
la consideramos intrainstitucional. Es decir, docentes que identifican alumnos dentro de la escuela, proponen un proyecto, la escuela acepta apoyar ese proyecto y se arma algo dentro de la escuela, ya no entre instituciones, pero dentro de la escuela. La situación, la circunstancia es distinta, las lenguas son distintas, y ya van a ver cuál es el caso. Pero bueno, el tercer caso de escuela media es Mónica, que viene del Colegio Nicolás Avellaneda, y en este caso la iniciativa es docente. No tiene necesariamente un apoyo institucional, sino que es más bien el trabajo en el aula. Entonces tenemos lo interinstitucional, lo intrainstitucional y la pedagogía del aula, para que veamos que hay muchas formas de intervenir. Después veremos cómo todo esto se puede articular de la mejor manera posible. Y Margarita, a quien le agradecemos porque es nuestra representante de primaria, hemos visitado varias escuelas primarias, tendríamos varias cosas para hablar, pero nos interesó mucho que Margarita venga a contar su experiencia con un par de alumnos chinos de primer grado y sobre todo la relación de la escuela, del docente con los alumnos, de esos alumnos con sus compañeros, pero también de la escuela con la familia. Entonces, qué suerte, era lo único que me faltaba, porque yo estoy muy enferma y tengo un eco constante, entonces ahora tengo un eco y un torno. Entonces yo les voy a dejar la palabra a ellos, no voy a tomar más tiempo. Creo que es valioso, estamos aprendiendo muchísimo y esperamos seguir aprendiendo. Así que muchas gracias por estar acá y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por todo el camino recorrido hasta ahora con ustedes. Muchísimas gracias y bueno, por estar acá y por venir a compartir. Matías. Bueno, buenos días. Mi nombre es Matías Ansaldo. Me desempeño como psicólogo en el equipo de asistencia socioeducativa de la región 1, que es Constitución y Retiro. Así que primero quiero agradecer al equipo de ELSI, dependiente de la Gerencia Operativa de Lenguas, por hacer partícipe a la Gerencia Operativa de Equipos de Apoyo, en el cual estoy representando en este momento, así que muchas gracias por la convocatoria. Y bueno, básicamente contarles de qué se trata la experiencia. A ver si... Ahí está. Porque es muy importante saber el inicio de las experiencias para saber el motivo por el cual se terminan convirtiendo en un proyecto. A ver, lo más importante es que nosotros como equipo ACE de asistencia socioeducativa lo que hacemos es básicamente asesorar a las escuelas y la mayor tarea que tenemos es trabajar sobre las vulneraciones de derechos que los alumnos pueden tener a nivel social o inclusive la vulneración del derecho a la educación, porque a veces los chicos trabajan y no deberían trabajar, tendrían que estar estudiando, bueno, todo ese tipo de cuestiones, elevando a veces al Consejo de Niñas y Niños y Adolescentes algún informe para que, bueno, la Defensoría, digamos, trabajando específicamente con la vulneración de derechos. Bueno, en este trabajo diario, llego a una escuela y, bueno, me pasan una situación, otra situación, me cuentan de un alumno, de otro, y en un momento la directora me plantea que, bueno, que hay alumnos que en realidad no tienen grandes situaciones, pero que sí, el nivel académico era muy bajo, básicamente por no tener como mucho dominio del español como lengua. Entonces ahí se lo comenté a Marisa, que es supervisora de la región, y ahí fue cuando apareció la incógnita. Bueno, tenemos que decir, estos chicos no están en una emergencia, no hay que buscarles un lugar donde dormir, bueno, hay cuestiones que no están pasando, pero sí tienen una situación que hay que buscarle una respuesta, que tiene que ver con cómo ellos pueden tener mayor, un desempeño académico alto a la altura de las circunstancias de su capacidad cognitiva y que el idioma no sea, una situación que le esté impidiendo no aprender. Bueno, ¿qué pasa? Las escuelas no están preparadas para alojar a estos alumnos porque no tienen los recursos para que estos alumnos puedan,
tener espacios para comprender y aprender la lengua, segunda lengua, como es el caso del español. Fue así que armamos un proyecto con la supervisión y el ACE, digamos, como para que esto tenga algún asidero concreto y los chicos pudieran tener algún desempeño o algún espacio regional en la región para poder desarrollarse como en este espacio que estaba como en un vacío. Bueno, ya lo aclaró un poco Evelia, la característica particular que tiene nuestra experiencia. No me quería olvidar que en un momento Else Hamayan, espero estar pronunciándolo bien, habló de algo muy importante que fue clave en nuestra experiencia. Nosotros no queríamos que los estudiantes perdieran su posibilidad de tener un espacio para desarrollar su lengua materna, pero sí esto de que el bilingüismo es aditivo y que propone un crecimiento, digamos, como no un espacio que cercene el idioma nativo, sino al revés, sumar las herramientas y el conocimiento de la segunda lengua para que el desempeño de ellos fuera mejor. Y fue muy interesante porque ellas por ahí no lo van a decir, pero en las entrevistas que no eran de 5 minutos que hacían los diagnósticos, hacían media hora, 40 minutos por chico y chica. Yo eso lo vi porque estuve ahí, lo vi con mis propios ojos. No solo hablaban de cuánto saben o no saben del español, le daban un espacio para que el alumno pueda relatar su relación con el idioma nativo, que muchas veces me daba la sensación que era la primera vez que se les había dado un espacio para poder hablar de eso. Y contaban inclusive con timidez el idioma que tenían. Así que en ese sentido hay que felicitarlas porque son expertas en entrevistas. Es decir, las han entrevistado y las han generado un clima muy íntimo y a la vez muy posible de poder recuperar muchas de las cosas que tenían con el idioma nativo. Así que ojalá puedan seguir estas experiencias de entrevistas tan ricas, extensas, donde realmente se le dedica a cada alumno el tiempo necesario para que pueda explayarse, la relación que tienen con el idioma materno, cómo ha llegado esa persona o su familia a Buenos Aires y las cosas que desean para su futuro. Así que, no sé, me siento en la obligación de hacerlo público y agradecerles. Bueno, en sí la experiencia, como dijo Evelia, tienen 3 distintas escuelas, porque la supervisión ha sido muy acertada en enseguida decir, bueno, no vamos a buscar para estos 2 o 3 alumnos, vamos a mandar mail a todas las escuelas que nos manden los alumnos, y ahí empezó toda una movida donde las escuelas nos enviaban, hay 2 acá, hay 2 allá, 3 acá, estamos en el turno mañana, y bueno, y ellas fueron escuela por escuela, turno por turno, y nos encontramos con esto, con chicos en varias escuelas y que tenían distinta lengua. Entonces el espacio claramente va a ser muy rico. Así que bueno, básicamente era eso, y ahora bueno, le doy la palabra a la supervisora de la región. Bueno, buenos días a todos, mi nombre es Marisa Meloni, soy supervisora de la región 1. Bueno, como bien contaba Matías, yo les voy a contar un poco cómo fue la cocina de esta experiencia tan enriquecedora y tan inclusiva, porque, a ver, normativamente nosotros sabemos que la escuela secundaria es obligatoria para todos, inclusive tenemos resoluciones del Consejo Federal que habla de políticas inclusivas y de respetar las trayectorias de los alumnos, pero sorpresivamente a veces no se tiene en cuenta que hay muchos chicos que hablan otro idioma y eso les dificulta el rendimiento académico y a veces peligra la promoción de ellos. Entonces, bueno, decía, voy a contar un poco cómo fue la cocina. En los primeros días del año tenemos una chica que recién llegaba de China, que necesitaba ser escolarizada, le pido la vacante al rector del Liceo 4, me dice, sí, por supuesto, la vacante la tiene, pero ¿qué hacemos? No habla una palabra en español. Bueno, no te preocupes, ya veremos qué pasa. Finalmente la niña fue, por decisión de la familia, fue a otro colegio. Pero llegamos al colegio Pueyrredón, turno noche, y la vicerrectora, que es una vicerrectora muy preocupada, nos dice, tenemos a Matías y a mí. El día que lo iba a presentar a Matías al colegio como referente del ACE, nos dice, tenemos 2 chicos que hablan francés y no sé qué va a pasar, porque le pedí auxilio a la profesora de francés y me dijo que no podía, y la verdad que a mí sinceramente, yo voy a decir una realidad absoluta y muy personal, se me produjo como un vacío. Yo dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
Entonces Matías me dice, no, pero esto hay que pensarlo porque seguramente vamos a tener problemas en el sentido de que los chicos, si no pueden entender, tienen bajo rendimiento académico, van a abandonar, y eso es nuestra preocupación fundamental además. Entonces dijimos, no, bueno, no deben ser los dos únicos. Preguntamos por las escuelas y aparecieron 7 en el Liceo 4, entre chinos y brasileños, 2 en el Colegio Bermejo, distintos turnos. Imagínense, tenemos 2 de turno mañana, 7 turno tarde y 2 de turno noche. Otro desafío, ¿qué hacíamos? ¿Cómo lo organizábamos? Bueno, pensemos en un taller. En principio fuimos absolutamente ambiciosos, dijimos un taller por turno, un taller por distrito. Y después nos dimos cuenta que podíamos armar talleres, pero pensando en la realidad que teníamos, que no eran tantos chicos, eran 12 chicos finalmente. Tercer desafío, bueno, ¿cómo lo llevamos adelante? Bueno, por suerte, la verdad que fue algo milagroso casi, llegó español para la inclusión, como segunda lengua para la inclusión, y nos contactamos con Lucía y con Evelia, y realmente ellas nos dieron el camino a seguir. Nos orientaron, tuvimos reuniones en la región, nos orientaron cómo lo podíamos llevar adelante, nos explicaron que debiéramos hacer las entrevistas, lo que bien dijo Matías, primero fueron escritas, después hicieron de entrevistas orales y después organizarlas. Otro desafío, con qué docentes, en qué colegio. Bueno, finalmente llegamos al Liceo 4, que es el colegio que más chicos tienen que no hablan español como primera lengua, en un horario que podía ser factible para todos, es decir, después del turno tarde y antes de comenzar el turno noche, y nos contactamos con los colegios para conseguir los profesores dentro de los colegios que pudieran llevarlo adelante. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un programa que es el programa de mejora institucional, por el cual podemos contratar o convocar a docentes de la institución para poder llevar adelante otros talleres fuera de lo convencional de la escuela. Y así fue como el Liceo 4 y el Comercio 10 convocaron a docentes, dos docentes de lengua y literatura, uno de cada escuela, y pudimos llevar adelante, estamos llevando adelante 2 talleres, uno intermedio y otro avanzado. Y le paso la palabra a una de las protagonistas, que es la profesora Samantha Moll, que lleva adelante el taller de intermedios. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Samantha Moll, soy profesora de Lengua y Literatura del Colegio de Comercio 10 y trabajo en el proyecto con alumnos que tienen un nivel intermedio de español. Desde hace un mes venimos juntándonos una vez por semana. Hay 3 alumnos, 2 varones y una chica, hablantes de chino mandarín como primera lengua, y un chico senegalés que es hablante nativo de Wolof, pero que fue escolarizado en francés. Nos juntamos un lapso de 2 horas. Primero empezamos con algunas actividades para conocernos, los primeros encuentros, ver, porque además ellos tampoco se conocían entre ellos, porque pertenecen todos a colegios diferentes, están en años diferentes inclusive, y hicimos actividades para conocernos, trabajamos la escritura, la oralidad, un poco qué pasaba, qué sentían ellos estando acá, qué les pasaba con el colegio, que esto es quizás el desafío mayor que tenemos, porque estos chicos no es que no hablan español, hablan, se defienden, podrían tranquilamente salir a la vida, pero quizás no tienen todo el paquete de herramientas necesario para poder afrontar la escuela secundaria. La otra vez vino Lucía a una clase y una de las chicas tenía que hacer un volante. Entonces había que explicarle qué era un volante, por ejemplo. Y había que explicar nociones básicas de propaganda.
de que el volante se compone de imagen y palabras, que la idea es apelar al receptor, todo eso en una persona que no domina del todo el idioma y que le cuesta desempeñarse. Entonces hay como dos cosas. Nosotros estamos enfocados, o nuestra idea primordial es brindarle herramientas a estos chicos, justamente como decía Marisa, como decía Matías, para que puedan no quedarse en la escuela secundaria, no abandonarla finalmente. En general, ahora empezamos a trabajar a partir de la clase pasada con textos que traen ellos, con los que tienen dificultades en el colegio, cosas que tienen para hacer. Se da mucho que entre los chicos que hablan chino, cuando hay algo que no se entiende, ellos mismos en chino empiezan a hablar para poder decirle, no, tenés que hacer esto, mirá, lo que te está pidiendo es esto. Y ahora lo que voy a trabajar es también la incorporación de el chico senegalés para que no quede afuera también, porque si no hay de alguna manera una especie de coordinación entre ellos y este chico se queda un poquito afuera. Pero la realidad es que todos están muy enganchados. Ayer el chico senegalés que está en cuarto año tenía que trabajar un trabajo práctico de psicología, con un texto que hablaba sobre el arte de amar de Erich Fromm. Y es muy difícil explicar a veces conceptos tan abstractos como si el amor es un sentimiento o es un arte, si hay que trabajarlo, ¿no? Y entre los 4, junto conmigo, fuimos desmenuzando el texto, viendo qué herramientas teníamos, trabajamos también, bueno, ¿qué pasa si me están pidiendo fundamentar? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Darles herramientas para que ellos ante cualquier tipo de texto puedan, y ante cualquier tipo de cuestionario puedan también resolverlo, porque eso es lo importante. El texto en sí, lo que estamos viendo, era importante para este chico senegalés que tenía que entregar el trabajo. Para todo el resto en ese momento no. Pero lo que sirve del trabajo ahí es todo lo que ellos pueden comprender, volver a decir, entender cómo contestarían tal consigna. Entonces, bueno, la consigna era: ¿cree en el amor a primera vista? Fundamente. Y todos fuimos contestando si creíamos o no, y después explicamos qué era fundamentar, para que cuando se encontraran, que les va a pasar en algún momento, en un examen, en un trabajo práctico, con la misma pregunta, pudieran saber qué era lo que tenían que hacer. Que eso es lo que a veces los traba mucho. Como se quedan, no sé cómo, en un momento el chico se me dice, no sé cómo empezar, y le digo, bueno, mira, la pregunta siempre te da un pie para empezar la respuesta. Entonces hablamos justamente de esto, creamos preguntas y empezamos a imaginar cómo empezaría esa respuesta. Creo que nada más. Pasamos a Débora. Débora, muchas gracias. Gracias. Un aplauso. Bueno, hola, mi nombre es Débora Covelo, soy licenciada y profesora en letras, trabajo en el colegio número 2 Sarmiento, y voy a contar un poco cómo surge este proyecto, que es de enseñanza del español para alumnos que tienen en su gran mayoría como lengua nativa el guaraní o el quechua, pero también tenemos casos de una alumna haitiana que habla francés y creol. Bueno, el año pasado yo comparto 2 cuartos años con un colega mío, Manuel Becerra, profesor de historia, y uno de los problemas a los que nos enfrentamos todos los años es que los alumnos de primero, segundo y tercero son muy revoltosos, hablan mucho, y en cuarto año parece que el rasero de la educación les haya pasado por encima y están enmudecidos. No tienen nada para decir, la escuela no los convoca, te miran con una cara de te respeto porque no te insulto, pero todo lo que digas me importa poco. Y es re aburrido dar clases así. Y como somos gente que nos gusta divertirnos mientras damos clases, no somos oficinistas que queremos hacer todos los días lo mismo, un día nos sentamos a decir, bueno, che, ¿qué hacemos?
porque nos dábamos cuenta que los alumnos se habían quedado como sin palabras, no solo ante el pedido de una opinión sobre algo particular, sino que a la hora de dar un texto, después de leer el texto, decíamos, bueno, ¿y tienen algo para decir? Cri, 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 no había nada ahí. A mí me gusta mucho Paul Celan, que es un poeta alemán, pero también es hablante de hebreo y de yiddish. Y él tiene un poema que voy a traer acá, muy cortito, que dice algo así: a cada uno la palabra, a cada uno la palabra que le cantó, cuando la jauría le atacó por la espalda, a cada uno la palabra que le cantó y quedó helada, a ella la palabra lograda al silencio. Y como yo lo leo todo el tiempo, me parecía que era importante empezar a darle palabras a los chicos y que salieran de ese silencio. Bueno, con Manuel tenemos horas extra clases porque tenemos cargo, y entonces propusimos tener un proyecto interdisciplinario en el que en las horas extra clases nos podíamos juntar y planear estrategias comunes de trabajo en esos cuartos años. Él me planteaba que es muy difícil la escritura historiográfica, que es distinta a la escritura literaria, y que había ahí algo que los pibes no llegaban a entender. Entonces, bueno, como una especie de escriba, él se sentaba con la computadora y yo lo ayudaba. Le decía, bueno, ¿por qué no probás? Yo fui muchos años profesora de español para extranjeros, además estudié algunas lenguas lectocomprensión en la facultad, entonces tenía como técnicas, ¿no?, de lectura. Entonces empezamos con un trabajo de leer por párrafos, que los chicos anotaran al lado de cada párrafo en una sola oración la idea central, que luego se leyeran. Nos gustaba esta idea de que la oralidad funcionara entre ellos, que cada uno leyera su frase, que entre todos votaran la mejor escrita y que de ahí se configurara un resumen. Bueno, eso lleva un trabajo enorme. Obviamente partimos de la premisa que los contenidos son las prácticas. No podemos tener un currículum si el pibe no puede entender. No podemos correr detrás de contenidos que los chicos no puedan abordar. Si el problema es que los pibes no pueden abordar los textos, hay que trabajar eso. Porque ese es el problema. No hay que dar por sentado que pueden, porque evidentemente no pueden. Bueno, trabajamos así. Los chicos fueron ganando confianza en su propia palabra, en leer adelante el compañero, en valorar que el otro había trabajado, en identificar qué frase estaba mejor escrita y cuál no. Y de ahí, así como una cosa media milagrosa, yo empecé a escuchar en dos alumnos una interferencia, ¿no? Algo me hacía ruido en esas frases que hacían. Porque era una frase que estaba bien, yo la podía entender, pero había en la sintaxis algo que yo, que soy nativa del castellano, me hacía ruido. Bueno, y como realmente tenemos buena relación con los alumnos, empezamos a indagar y descubrimos que dos de nuestros alumnos, de un cuarto año y una chica del otro, eran paraguayos, venidos a la Argentina hacía muy poco tiempo, y su lengua materna había sido el guaraní, pero no los primeros años de vida, sino que habían tenido escolarización en guaraní y que habían caído así como peludo regalo en el sistema educativo argentino, y el resto del universo había hecho y nada, ¿no? El relato de Patricio es un relato muy impresionante porque era un chico que tenía mucha vergüenza de hablar en público. Y él nos contó que cuando llegó acá a los 8 años lo metieron en la escuela primaria y sus compañeros le enseñaban español en el recreo, ¿no? Y las maestras le decían, bueno, vos tenés que ir a aprender español, pero nadie hacía nada. El caso de Liz, que es una alumna que después vamos a ver un pedacito de video, llegó acá a los 16 años, entró directamente a cuarto año porque eso era lo que correspondía por equivalencia, y fue una escuela técnica en la que no entendía nada, y los docentes decidieron tomarle oral, porque como ella no podía leer ni escribir, le tomaron oral. Ella terminó abandonando cuarto año porque cuando pudo, nos contó que en realidad ella se sentía súper capaz de esos contenidos, pero sentía que no la estaban valorando, ¿no? Como que les daba pena a los docentes, ellos le tomaban una cosita oral y la aprobaban. Bueno, entonces con Manuel dijimos, bueno, algo hay que hacer con esto. Trabajemos español para extranjeros, algunas cuestiones, trabajemos con los textos, trabajemos la lectura. Bueno, lo que... quería ver primero mostrar la traducción un segundito. Lo que van a ver al final es el resultado. Esto es un texto que Liz y Patricio tuvieron que escribir respecto de
El capitalismo, si no me equivoco, de Manuel. Lo escribieron juntos en español y después les pedimos que hicieran una traducción al guaraní. Y fue maravilloso ver cómo ellos tenían una reflexión muy grande respecto de su propia lengua. Liz particularmente es una alumna que tiene una capacidad de reflexión sobre el guaraní maravillosa. Voy a pasar un diccionario guaraní-español que también la voy a contar. Ella participó en la traducción de unos poemas de Juan Gelman. Y terminaron haciendo esto, que es una traducción de su propio texto escrito en español al guaraní. En el caso de la materia de lengua y literatura trabajamos con la escritura de ficción, de escenas. De hecho hicimos una antología que no traje, no pudimos hacer la traducción porque bueno, fue difícil. Un poco para contarles esto es que a partir de ese momento empezamos a recordar alumnos que teníamos años anteriores y yo empecé a escuchar la misma interferencia. Entonces con otra colega, Lila Rucci, che, ¿te acordás de Pirulita de primer año? Me parece que ahí debajo de esa interferencia hay otra lengua. Y entonces los buscábamos en los recreos y le decíamos, pará, ¿vos qué lengua te hablaban en tu casa? ¿A qué edad entraste a la escuela? Muchos alumnos decían, no, yo hablo español, porque claramente entraron a los 6 años a la escuela y hablaron español. Pero tu mamá, ¿en qué te cantaba las canciones de cuna, no? Porque esa es la lengua que se lleva. Bueno, dábamos en el clavo siempre, ¿no? Siempre que íbamos ahí encontrábamos o guaraní o quechua. Entonces empezamos a pensar para este año un proyecto de enseñanza del español. Al final, nosotros trabajamos en turno mañana, el proyecto se lleva a cabo, el taller, en el espacio comprendido entre el turno mañana y el turno tarde. Convocamos muchísimos alumnos, tenemos problemas, y ahora voy a contar los problemas que tenemos también. Y este año recibimos a 2 alumnas, una haitiana y a otra alumna paraguaya que habla guaraní, que también pudimos dilucidar que los alumnos que vienen de Asunción, por ejemplo, no tienen mayores problemas porque tienen educación bilingüe, pero los alumnos que vienen de Villarrica, por ejemplo, que es un pueblo rural, tienen la gran mayoría de su educación en guaraní, muy poco de español e incluso su nivel académico es mucho más bajo, por ejemplo en matemáticas, que también estamos pensando en eso. Bueno, yo oficié medio de tutora de las alumnas, así medio por decantación, y me estoy volviendo un poco loca porque no es tan sencillo. Y porque si bien tenemos recursos, porque el directivo nos apoya y nos da módulos institucionales para trabajar, es mucho lo que hay que trabajar con esos alumnos y estamos, como dijeron los colegas, intentando que estos chicos no abandonen la escuela, ¿no? Entonces, un poco enseñamos español, pero otro poco conseguimos que un alumno de otro año que habla bien español y también habla guaraní le explique matemáticas, porque bueno, tenemos problemas porque la profesora de física cree que el sentido común es común y no que se construye, entonces es como un poco difícil. Hay como muchos, por eso hacía esas preguntas al comienzo. Bien, voy a mostrar, porque me queda un minuto y me van a echar. Eso que están viendo es un diccionario que hizo una colega, Denise Cultrera, de quechua y de guaraní. Solo traje el de guaraní, es para que los chicos tengan en el aula, tiene todo un glosario de vocabulario de todas las diferentes materias, pero al final, también como nos gusta la poesía, les pedimos a los alumnos que nos ayudaran en traducciones de poemas, ¿no? Acá tienen algunas. Y por último muestro un videíto porque todo esto salió a la luz porque bueno, un colega mío tuiteó un papelito y ahí llegaron las chicas y nos hicieron una nota en Canal 7, entonces les muestro un pedacito para que escuchen a los alumnos. Poner el micrófono de vos. Estaba bien el cable, ¿eh? Sí. Diccionario de guaraní y para este año preparan uno de quechua. Hicimos mucho trabajo, un trabajo de investigación. Ellos consultaron en sus familias porque no manejan todas las palabras en guaraní y fue un trabajo muy lindo, realmente. Después de ellos me decían que se sintieron valorados, que sus familias se emocionaron y más que nada también es una herramienta para muchos profes y para otros alumnos paraguayos también.
Primero, yo no sé hablar mucho en castellano, sé hablar más guaraní que castellano. Y nada, de mí me ayudó bastante todo eso, para hablar, todo eso. Y nada, le ayudé a hacer un poema así, en guaraní y todo. O sea, que un pibe pase de estar callado a la defensiva, decir, mira, yo tengo este inconveniente y esto me está impidiendo algunas cosas y profe no entiendo, eso ya es un avance muy significativo. Y lo que también pasó fue que de a poquito el resto de los compañeros empezaron a visibilizar, digamos, algo que estaba, pero estaba por ahí acallado, silenciado, que era una diversidad cultural muy rica, digamos. Toda mi familia es paraguaya, yo soy la única que nació acá. Se emocionaron bastante y me felicitaron, les gustó mucho la idea del proyecto, porque bueno, también en el colegio se estaba empezando a valorar más el idioma de la mayoría de los estudiantes. Trabajamos con las materias, ¿ves? Los colores, arte. Quiero señalar, para así cierro. Respecto de esto del silencio que dije al principio, tiene que ver con esto, ¿no? Hay como una opresión lingüística, porque las lenguas que hablan la mayoría de nuestros estudiantes son lenguas originarias. Y entonces es muy difícil, digo, con la alumna haitiana fue una obviedad, ella se inscribió y dijo, yo hablo francés, no entiendo nada. Pero con los otros no, entonces es un trabajo de rastreo muy grande. Por otro lado, fue muy importante, nosotros nos pusimos en el lugar de estudiar guaraní, quechua, con mis colegas un poco, y entonces se invirtió, ¿no?, la relación docente-alumno, y son ellos los que se ríen de nosotros por cómo nosotros pronunciamos el guaraní, y también nos enseñan. Y me parece que es fundamental que el docente no dé por sentado, salga de ese lugar, digamos, de comodidad en el que nos enseñó la escuela decimonónica, ¿no? Estamos todos criados en esa escuela, y se ponga en el lugar de que, bueno, hay alumnos diferentes que tienen otras necesidades y hay que hacer algo para que realmente se incluyan al sistema. Gracias. Hola, muchísimas gracias a Elsie y especialmente a mi maestra, la doctora Evelia, por darnos esta oportunidad de encuentro, ¿verdad? De encontrarme con colegas, lo celebro muchísimo porque sé que lo que estamos diciendo, muchos de ustedes lo están también haciendo, quizás invisibilizados, y este es un buen momento para encontrarnos y saber que estamos trabajando en un mismo diálogo, ¿verdad? Quería abrir con la palabra de... de los protagonistas. Fue el mío un viaje larguísimo, lo recuerdo todo, al camino lo llevo adentro. En esa parte de la selva se habla otro idioma, algunos hablan español, pero en casa el yaneyá. Yo no lo hablo, lo entiendo, cuando lo escucho porque mi mamá no me lo enseñó, ni a mí ni a mis hermanos. Mi mamá me decía, es la lengua de los adultos. Hay muy poquita gente que lo sabe. Es muy diferente al español, pero a mí me encanta escucharlo. Mi mamá me cantaba en ese idioma. Yo me acuerdo, mi mamá canta para no olvidar. Este es de un estudiante peruano que viene de la selva hace muy poquito, y ahora les comparto el testimonio de una compañera sinohablante, de una estudiante sinohablante. Estoy allá porque no puedo dejar de pensar en mi casa, en mis amigas, en mi abuelo que jamás vendrá porque no puede subirse a un avión, y estoy acá, en este banco, escuchando algo que no entiendo, porque mis compañeros hablan algo que no existe, demasiado rápido, demasiado distinto, y soy yo la que tiene que seguir luchando, la que tiene que seguir siempre hacia adelante. Bueno, estos testimonios quería abrir porque es como, ¿no?, esto de que el camino lo llevo adentro. Y bueno, personalmente me ha tocado una experiencia por trabajo de ser, no me ha tocado, me ha sido dado por el cosmos, de tener la dicha de ser profesora de español en China durante 2 años. Y ahí, bueno, mi maestra Evelia me guiaba a la distancia. Y ahora cuando llegué fue muy grato reencontrarnos. En la otra reencarnación de Evelia, ¿te acordás? Y bueno,
bueno, les cuento para ser breve, tenemos muchas cosas para compartir, me encantaría seguir compartiendo como lo hicimos en el break con las colegas. Esta es una aproximación que estamos trabajando en equipo dentro de la Escuela Nicolás Avellaneda, de la que soy profesora de Lengua y Literatura, soy licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, tuve esta experiencia de acercamiento al chino, a que mi chino... otras ahí empujado. Pero sí tengo una idea de la gramática y de lo que significa el ideograma chino y de lo difícil. Cuando me dicen, ¿fuiste a la muralla china? Sí, ahí está. Estuvimos trabajando siempre en equipo, como siempre no puedo hablar por mí, sino que acá represento un equipo de por lo menos 4 docentes, de lenguas adicionales, la profesora de italiano, de inglés, la profesora de plástica y yo. Estamos trabajando en este momento con caligramas. Les traje lo último que estuvimos haciendo, que le compartí a Belia, digo, lo último que estamos tratando de reflexionar. Desde italiano y desde lengua estábamos enseñando poesía, estamos con Ungaretti y estamos enseñando, ya que estamos, la noción de caligrama que nos la propuso la profesora de plástica, y como es el curso donde está nuestra estudiante sinohablante, dijimos, bueno, vamos a llevar al idioma por excelencia, ¿no? Digamos que tiene tanta filosofía y tanta huella de lo pictográfico aún acá. Entonces trabajamos identidad, memoria, poesía, que es un caligrama, acercamos al idioma, y algo que nos enseñó, y no, yo ya lo sabía, porque me lo habían enseñado, es que las clases las elaboramos para todos. Entonces, hay un estudiante, gracias, hay un estudiante que habla, no solo que habla en chino, sino que está recién llegada de China, hace muy poquitos meses, habla el Putonghua, pero también habla su dialecto, ¿sí? El dialecto en China, que ahora no les podría decir exactamente el nombre. Pero lo que iba ya es bilingüe, ahora se suma el español en un contexto totalmente adverso, atravesado en su testimonio, y sin embargo sigue adelante. Y esta propuesta es para todos, todos vamos a trabajar con el Guo, ¿sí? Desde identidad, desde la memoria, desde la poesía, este Guo que representa, según las tradiciones, o 2 espadas que todavía se ven ahí pugnando, si lo ven con amor, pueden ver 2 espadas que luchan todavía, y así como el fuego de los aceros chocándose. Otros dicen que se ve perfectamente la mano en chino con una espada, o con un arado. Entonces hablamos de y qué cada uno ve, ¿no? ¿Qué cada uno ve? Yo digo que esto representa el yo, y a partir de ahí, imagínense, aparece toda una clase de filosofía, de lo que es cada uno en ese yo. Nosotros también tenemos un yo, y como escribimos en español, una cruz, porque la Y es una cruz, y la O, como nos enseñó Lorca, tengo un yo, ¿no? En un vacío donde cabalga un caballo, decía Lorca, con el caligrama que le daba la palabra yo en español. Entonces podemos seguir jugando y atravesando tiempos solo con una palabra que nos lleva una semana. Estuvimos reflexionando sobre el Guo. Por supuesto, nuestra compañera sinohablante, estoy así como, no tengo que decir el nombre, pero se conmovió profundamente en estas clases, y fue una oportunidad donde todos pudieron empezar a conocer quién es ella, y ella conocernos más y trabajar juntos, ¿sí? Y este es el trabajo que hizo Hayen, ¿no? La única palabra que eligió del español, digo, no hay nada que decir, ¿no? Recuerdo, ¿sí? ¿Llamáis lo que escribió? No rendirse nunca. Exacto. Eso es lo que escribió en su yo, ¿verdad? En su Guo. Pero como era una tarea donde teníamos que tratar de ver qué Hayen podía aportar del español, la palabra que puso fue recuerdo, ¿verdad? Entonces, no quiero decir más porque lo demás es poesía. Gracias. Buenos días o buenas tardes, no sé ni la hora que es. Gracias por permitirme compartir con gente que sabe tanto, desde ese a
las profesoras que se acercaron y a las que están acá. Yo no sé qué hago acá, realmente. Tengo ganas de irme, mira que te digo. Evelia. No sé para qué te llamé. Tengo mucha experiencia en la diversidad cultural, como dijeron mis colegas acá. Fui 10 años maestra SAP, continué después en el proyecto. Soy maestra de primer grado, de alma, y no sé, habré nacido en otra vida de primer grado. A pesar de tener 55 años, me siguen poniendo en primer grado y vuelvo a agarrar primer grado. Me voy a jubilar primero. Llego, por más experiencia que tenga y por más diversidad cultural, nunca había tenido alumnos de otro idioma parlante. Llego a la escuela queda en Flores, 2 nenes que son argentinos, pero sus familias son chinos. No sé qué es chino, no sé Bella, todavía no descubrí qué es chino, mandarín, no sé, ni cuando estuvo la traductora. Llegó a ellas por intermedio de la facilitadora, llenamos una planilla, se acerca a Bella y Lucía, y después le digo cuál es mi problema. El problema no son los niños, por más que un varón y una nena vivían juntos. Sus papás trabajaban en el mismo supermercado, a 3 cuadras de la escuela. Pero el problema, la nena hablaba y comprendía mucho. El nene sabía 2 palabras, Lucía y pipí, lo único que sabía en castellano. Todo era a través de Lucía. Sarita de 4, Sarita de 5, no habló, todo era a través de Lucía y Lucía su intérprete. Jugaba, se manifestaba, no cantaba tampoco. Eso me enteré con la profesora de música que pasa y me dice, ¿cómo está? Pregunta por el nene, por esto que tenían miedo de cómo iba a ser primer grado sin hablar en castellano y sin comprender, que no hablaba y no comprendía. O creían que no comprendía, porque por eso le preguntaba a Else si aprendían a leer y escribir en el primer idioma, en su lengua materna, y después en nuestro castellano. Y bueno, la adaptación, relación docente-alumno, fantástica con todos. La relación entre los alumnos también, no solo con los nenitos de nuestro grado, no, toda la escuela atrás de ellos, más del varón, porque es un muñequito. Así que, y era del barrio, y los chicos lo conocen del supermercado, y lo van a buscar, y lo llevan, lo traen, es la mascota. Ellos me decían cómo comunicarme. Bueno, yo mucho empecé a usar a Lucía, hasta que alguien de conducción me dijo que no. Ellos se sentaban juntos, dijo no, hay que separarlos. Cuando se enteró la mamá un poco más, bueno, se metió dentro del aula, no quería saber nada. Fue bueno hacerle entender que iba a aprender el español así. Bueno, ahí accedió, y aunque fue así, empezó a leer en castellano, porque nosotros, bueno, no voy a explicar cómo se enseña ahora. Tomamos resistencia, que dice acá los nombres de los compañeros, ejemplo, nada más. Y él empezó a nombrar otros compañeros. Cuando había el que levantaba y decía Eddie, no decía Eddie, y el otro lo conocía. De tanto repetirlo, empezó así. Por supuesto que cuando explicaba algo y no entendía, se iba. Entonces yo volvía, Juan, uy, salió. Bueno, por eso no. Sí, y bueno, Juan miraba muy atento, muy prolijo, muy aplicado. Era el primero que terminaba, no había terminado de escribir yo y él ya estaba copiando. Sabe los números antes que por ahí otros nenes. El problema fue con la familia. Hay que llenar este papel. Nada, venía, bueno, entonces yo en media lengua trataba. Cosas que sí llené. El problema fue la ficha de salud. Dije, bueno, quedó ahí. Lo mandaba a conducción me decía, no es para nosotros. No tenemos tiempo. Bueno, Evelia y Lucía me traen una traductora, así aprendimos un poco más de sus orígenes, cómo era la relación,
Y bueno, ahí de llenar los papeles y ciertas cosas que, autorizaciones, la beca del comedor, esas cosas que uno da por sentado y no son así. Yo quería ayudarlos y no sabía cómo, le pedí que se sacaran el documento inclusive porque van a llegar las tablets y si no tiene un documento, ¿sí? El progenitor, un documento argentino, bueno, los nenes tienen, quizás no se le iban a dar, no sé, porque esto es también por internet, todo. Bueno, han sucedido miles de cosas. Yo lo que les puedo decir es, todavía me cuesta, ¿sí? Comunicarme con la familia, abrir el cuaderno de comunicación, es decir, acá hacer toda la pantomima, que no me cuesta, de hacerme todo, de decirle, vamos a ir a la obra de teatro de títeres, sí, 100 pesos, sí, sacar el peso, los 100 pesos. Traer una carpeta de 3 solapas, no saben lo que fue, sacar todos los legajos maestrales y decir, falta, bueno, todo eso así, bueno, sí, me llamo. La televisión es tirana, dice. Bueno. Hay cosas que todavía nos cuesta, por ejemplo, Juanfa toda una semana, el ir al oculista, gracias a Dios vino a ver qué ves, el programa del gobierno de la ciudad, y Juan tiene sus lentes, porque lo primero que me di cuenta, percibí, es que él no podía estar adelante porque le costaba ver. Bueno, escenas felinescas, toda la que se imagine, pero Juan adelantaba más que otros nenes. En la primera evaluación estaba el silábico, ¿sí? El silábico es que escribe 2 letras por cada sílaba, una letra por cada sílaba. Cuando la mamá recibe, y yo le muestro y le explicaba al resto de la clase cómo iban a aprender, y una mamá decía, ay, pero el mío solamente por una letra. Bueno, llega a la mamá de Juan, esto lo cuento como anécdota, porque llega la mamá de Juan, la prueba de Juan, y ella ve, claro, ve la de al lado, que había puesto mono con 3 letras, agarra la goma y empieza a borrar. La vicedirectora que dice, no borre, que le quería sacar la prueba. La mamá que le decía y le hablaba en chino, que decía, no, tenés que escribir así, como ese. Bueno, yo que agarraba mi celular y quería el traductor chino, porque me puse el traductor chino-español, me puse, ella me dijo, no, porque no sabemos cuál es. Hay distintos mandarines, no sé cuál es. Bueno, yo que le quería hablar y con el ambiente que había, sabía cualquier cosa y no sé qué decía, la mamá que le seguía hablando y que le seguía borrando, Juan que lloraba y yo, Juan no llora. Así unas cuantas tuvimos. Con los de las lentes también, porque la mamá le dictaba lo que tenía que decir, la letra que tenía que decir, ¿no? Yo decía, no, porque... Bueno, así unas cuantas. Lo que les puedo decir es que Juan está súper integrado. Lucía, no puedo decir porque la nena ella se comunica y se habla. Es que ahora ya decimos que Juan está argentinizado. ¿Por qué? Porque Juan se atrapa de la baranda, salta, corre, se sube a unos árboles que tenemos. No, Juan, que te vas a caer. Lo que hacen los demás, ya lo hacen. ¿Sí? Escaparse, quedarse en el baño, jugando, tirando agua, ya lo hacen. Así que la relación, fantástica. Todavía nos cuesta porque fuimos a buscar, que eso no sabía Lucía, sí, le conté a Lucía. Cambiaron de negocio y Juan no venía. Entonces fuimos con la vicedirectora a buscarlo al negocio donde estaba. Mostrándole el nombre del papá, porque no sabemos cómo se pronuncia. No lo conozco, bueno, tocamos timbre donde figuraba el domicilio, le dijimos que por favor venga, la directora habló, dio todo un speech, creo que acá la educación es obligatoria, la deserción, la policía, al otro día estaba su papá con Juan en la puerta, a la misma hora, no sé si es lo políticamente correcto, pedido disculpas a la señora de la comunidad, no sé, pero Juan está y no falta, y lo viene a buscar horario, no sé. Yo le digo lo que puedo hacer. Sí voy a hacer, como dice acá la profesora, por eso agradezco porque aprendo de todas. Seguimos aprendiendo. El día que no aprenda, que me muera y listo. Voy a poner palabras, ¿sí? Que él traiga escrito en su idioma y que la pueda escribir. Por ejemplo, yo trabajé con esto del papá. ¿Se acuerdan que yo le dije cómo es el papá de Lucía? Lucía me dice, no tiene papá, no, papá en China. Y yo decía, pero tiene un papá, alguien, ese papá no está acá, bueno, pero vendrá, fue, volvió. Y Lucía ahora pone el nombre de un papá, ¿sí? Tiene un papá.
todavía no descifré si es el papá verdadero de la pareja de la mamá, pero tiene un papá. Entonces cuando nosotros ponemos yo me llamo, mi mamá se llama, mi papá se llama, ella puede, igual que todos, completar. Así que bueno, les agradezco por todo lo que han hecho. Simplemente un par de pequeñas observaciones de cierre. No sabrás por qué estás acá, pero todos nosotros entendemos, claramente. Creo que este panel sirve de muestra de lo que queríamos mostrar, que es un pequeño espectro de desde el primer grado, sala de 5, hasta García Lorca, pasando por todos los lugares donde se encuentra esta situación y que necesitamos poder trabajar. También el espectro de lenguas, la diversidad enorme que tenemos y cómo estamos, el camino lo lleva adentro. También todos estos docentes han hecho parte de ese camino, ellos para acercarse a sus alumnos que tienen y para poder ayudarlos a ellos. Así que en ese sentido, bueno, un pequeño presente para agradecerles por su participación y cada uno de estos casos, como se dan cuenta, merece un libro cada uno, así que esperamos tener la posibilidad de retomar estos temas y poder ampliarlos. Y un detalle fáctico, cuando se habla de las nacionalidades y de las lenguas, es importante que recordemos que no es lo mismo, porque como se ejemplificó en muchos casos, tenemos muchos casos de chicos nacidos en Argentina que no hablan español en su casa, y a su vez chicos extranjeros que pueden hablar español. Entonces, lo que necesitamos es indagar en otra cuestión y por eso es tan importante la comunicación con la familia, con los chicos, con los amigos. A veces los chicos no están con una familia, están con otros parientes que se presentan como su familia pero no necesariamente lo son. Y ese es el lugar del docente y de todos los que entran en contacto con esa familia, de recoger esa información y poder trabajar a partir de ahí. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Lo que quiero agradecerles otra vez y también decir que justamente por todas estas iniciativas es que él sí existe y va a seguir trabajando y va a seguir colaborando y se va a seguir enriqueciendo, que necesitamos de todas estas experiencias y lo que demuestra es que hay un impulso por responder a las necesidades de los alumnos, desde los docentes, desde las instituciones y desde el ministerio. Entonces, es nada más que poner juntas todas estas voluntades de entendernos, porque lo que graficaba Margarita tan graciosamente es lo que hacemos todos cuando nos queremos entender. Es mentira que no nos entendemos, siempre nos entendemos. Lo que hay que tener es paciencia. Hay que tener paciencia, pero uno siempre se entiende. Entonces, esto es eso, es poner en conjunto todas esas voluntades y muchas gracias.